Hola, hoy el volcán que está activo en Latinoamérica está en Colombia y en Argentina por un mismo tema, el presupuesto. El presupuesto de la Colombia de Gustavo Petro, con un estado que tiene más gasto social para atender a la población vulnerable, y el presupuesto de la Argentina de Javier Milei, con un apretón severo y un ajuste de ese gasto social para lograr el equilibrio económico del país. Yo soy Ricardo González Duque y esto es Al pie de un volcán en Latam. Dicen que el presupuesto es la ley de leyes, la ley más importante que cada año pasa por el Congreso de cada país porque es la que define el camino a seguir el año siguiente de cada gobierno. En qué se gasta y en qué no se gasta la plata, cuáles son las prioridades y los sectores más beneficiados o los más castigados, qué tanto de la deuda se va a pagar, qué tanto se va a invertir, en fin. Es un asunto que termina afectando la cotidianidad de los ciudadanos, pero también influye en temas macroeconómicos como las calificaciones crediticias, el precio del dólar o el crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. Así que todo termina estando interconectado cuando se elabora, se discute y se aprueba el presupuesto de cada país. Por eso es tan importante, aunque nunca antes en la historia reciente lo había sido tanto para estos dos países, Colombia y Argentina, que tienen gobiernos con dos visiones completamente diferentes. El de Milei, con la idea de que el Estado sea lo más pequeño posible, y el de Petro, que considera que ese Estado debe intervenir mucho más en varios sectores estratégicos de la economía. Desde que llegó a la presidencia en diciembre pasado, el presidente Milei hizo la advertencia. Y lamentablemente tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Una advertencia que se volvió meme y motivo de canciones hechas remix, pero que anticipaban una realidad de su gobierno: duros recortes para alcanzar el equilibrio económico. En un hecho inédito, Milei fue directamente al Congreso de su país la semana pasada para presentar ese presupuesto de 2025, en lo que fue un acto político para ratificar además su relato y su idea de ponerle un cepo, un freno al Estado al que considera gastón, ineficiente y estorboso. Donde la clase política vivió poniendo cepos a las libertades individuales, hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado. Este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado. Así como ocurrió en Chile, que fue el primer país en aplicar con dureza el neoliberalismo durante la dictadura de Pinochet, allá en los años 80, Argentina es ahora el laboratorio de un, si se quiere, neoliberalismo 2.0, que para Milei es la receta para lograr levantar esa debilitada economía. Sin embargo, de momento está repitiendo los resultados de siempre del neoliberalismo: mejorar indicadores macroeconómicos a costa del aumento de la pobreza. Ahora hablemos del otro presupuesto, el de Colombia, que es radicalmente opuesto. En lugar de recortes, el Estado busca expandirse para atender a poblaciones históricamente olvidadas. El gasto público, en una visión keynesiana, es el que mueve al gobierno Petro, quien cree que si hay que sacrificar ese gasto no puede ser en detrimento de los más pobres y que el presupuesto no se puede seguir dirigiendo a los que llama él sectores privilegiados y regiones más ricas de su país. El monto total de su presupuesto, que tiene un faltante de 11 billones de pesos, unos 2.800 millones de dólares, ha sido su caballito de batalla en un enfrentamiento con el Congreso colombiano. Y entonces unos congresistas, unos dicen: saboteémosle el presupuesto a Petro porque así lo tumbamos. Oigan, ¿qué daño le están haciendo a Colombia? Ahí el dinero que es para la paz, el de los proyectos de municipios, porque el dinero que va a Sarmiento para pagarle la carretera al llano, ¿saben qué pasa? Ese sí sale de primeras. En cambio, al que hizo La Paz no, o a la región olvidada no. Y salen en el Congreso a decir que entonces tampoco, sin leerse el proyecto de la ley de financiamiento. La prensa todo el día dice es que son impuestos para los pobres. No hay un solo IVA, un gramo de comida. Así que bienvenidos a este episodio que tendrá cifras, comparaciones y que será de diálogo de un colombiano con un argentino para hablar de los presupuestos de Petro y Milei.
El colombiano soy yo y el argentino es Luis Seco, licenciado en Economía de la Universidad de La Plata, funcionario de varios gobiernos de Argentina y hoy director de la consultora Perspectivas Económicas. Para alguien que está por fuera de Argentina, no es muy común esa expresión de Milei que estábamos escuchando de ponerle un cepo al Estado, y por eso con Luis Seco comenzamos por hablar de eso, por explicar esa frase repetida en campaña y ahora en ese discurso que no es otra cosa que reducir el tamaño del Estado. Bueno, mira, el presidente ha dado una batalla cultural muy fuerte precisamente en términos de achicar el Estado, reformar el Estado, circunscribirlo en dos niveles. Uno, en cuanto al tamaño de lo que sea financiable para la Argentina. Dos, en cuanto a las funciones que presta. O en cuanto se entromete dentro de la economía privada y hasta dónde, de alguna manera, oprime al sector privado para hacer negocios y demás. Él está, digamos, trabajando en ambos sentidos, está tratando de ajustar las cuentas públicas al nivel de lo que le es financiable a la Argentina y está tratando de mejorar la calidad de las prestaciones del Estado, en ciertos casos desentendiendo al Estado de algunas cuestiones. Obviamente llevamos nada más que 9 meses de gestión, tampoco es que se ve, si vos le preguntás a la mayoría de argentinos si percibe una transformación profunda en la Argentina, yo diría que probablemente una mayoría, o aquellos que lo apoyan y lo aprueban, te dirían que no, pero obviamente estamos en un camino muy distinto de la Argentina del pasado. Yo creo que si vos seguís todos los discursos del presidente, trata de mostrar ese antes y después, ¿no? O sea, un gobierno nuevo que por lo menos tiene la vocación y la intención de resolver los problemas y dejar atrás esa Argentina de, yo te diría, ese largo fracaso en materia económica, ¿no? Tanto en Argentina como en Colombia está la promesa de cambio de cada gobierno, aunque como les he contado, los presupuestos de cada uno de ellos son bien diferentes. Sigamos hablando ahora de los montos de cada uno de esos presupuestos. El de Colombia es de unos 140.000 millones de dólares, mientras que el de Argentina es menos de la mitad, 60.000 millones de dólares para 2025. Y aunque la población de Colombia es mayor, solo lo es por un 10%, así que los números ahí no cuadran y es evidente que hay un recorte muchísimo mayor en la Argentina de Milei. Su intención es no gastar de más porque la prioridad es el equilibrio fiscal. Así que una de las novedades de su presupuesto para este año es algo parecido a lo que ya se ha venido aplicando en Colombia en gobiernos anteriores de derecha, que es la regla fiscal para controlar el gasto y la deuda. Así lo explica aquí Luis Seco. Es un presupuesto nuevo u original, si querés, porque introduce una regla por la cual, digamos, a partir de este presupuesto y los futuros, en su artículo 1 después lo vuelve a copiar y dice esto modifica para siempre la ley de administración financiera del Estado, digamos, y lo que dice es que tiene que haber equilibrio fiscal. O sea, se hace el cálculo de recursos, se deduce de esos recursos cuánto hay que pagar de intereses de la deuda y lo que queda se gasta. Primero se gasta en todo lo que está de alguna manera arreglado o automatizado por alguna ley, por ejemplo, las jubilaciones y pensiones, y después lo otro que queda como rezago, que es discrecional, se ajusta en función de si hay o no hay plata, como le gusta decir al presidente, ¿no? Sí. O sea, hay una particularidad nueva, si querés, en este presupuesto, que es esa, que introduce una regla. Segundo, precisamente a partir de esa regla, lo primero que hay que ir a mirar entonces cuando se presente este presupuesto y lo que vengan es cuánto pensás recaudar, o sea, cuáles son tus recursos, ¿no? Porque esa es la clave, ahora, decir, bueno, cuánto recurso hay para ver cuánto tengo para gastar. En Colombia, gran parte del presupuesto se lo absorbe el pago de la deuda, lo cual para muchos es un comportamiento responsable del gobierno Petro para cumplir con el pago de créditos que habían quedado del gobierno Duque. El pago de esa deuda está subiendo más o menos un 19%, pero las mayores críticas que hay hoy a este presupuesto del gobierno Petro es por el aumento que hay en los llamados gastos de funcionamiento, que crecen un 6%, lo que para los críticos es interpretado como un aumento injustificado de la burocracia. Si miramos a Argentina, la estrategia de no gastar más viene con dos planes. El de la llamada motosierra, para desguazar al Estado y reducirlo por lo menos en un 5%, y la estrategia de la licuadora, que busca, entre comillas, hacer digeribles los gastos del Estado e incrementarlos por debajo de la inflación.
lo que, miren ustedes, les termina ahogando completamente ese gasto en un país que está golpeado fuertemente por la inflación, con casi un 100% en lo que va del año. Así lo explica aquí Luis Seco. El gasto que más ha caído es precisamente el gasto previsional, las transferencias a las provincias, algunas transferencias a universidades y los gastos de funcionamiento en salarios y algunos otros gastos en lo que llamamos acá en Argentina bienes y servicios y demás que contrata el Estado. El gasto operativo de funcionamiento. Funcionamiento, sí. Ahí hubo recortes importantes. Acordate que nosotros tenemos una tasa de inflación muy alta, cómo se hace el ajuste del gasto es simplemente dejando que la inflación aumente más que lo que vos gastás. Y con eso haces el ajuste en términos reales, en términos constantes. El ajuste fue eso, por eso tus televidentes recordarán, digamos, las cuestiones estas relacionadas con la motosierra de Milei. Y acá en Argentina, bueno, no es tan motosierra, le decimos a algunos, es más bien licuadora. A tal punto que es muy interesante tener en cuenta que la principal empresa que produce ese electrodoméstico en Argentina hizo una promoción que si comprabas una motosierra te llevabas una licuadora gratis. Porque la idea era precisamente que la motosierra no vino sola, vino con la licuadora en materia de gasto. Entonces, ¿qué pasa como te dije antes? Para el año que viene el total de gasto es más o menos el mismo y habrá que ver después que sale de la discusión presupuestaria de qué rubros toca. El Parlamento está muy preocupado por el tema previsional, de hecho se votó una ley que el presidente vetó, referida a cómo ajustar las jubilaciones. El Sí. Parlamento quería un ajuste mayor que el presidente y el presidente la vetó y consiguió por un voto que quedara firme el veto ese en la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo que viene una discusión muy fuerte en materia de qué se va a gastar, que era tu pregunta, y ahí va a haber que ver la pulseada, si querés, entre el oficialismo y la oposición, porque es bueno decirlo, porque por ahí, para los que no siguen a diario la Argentina, el mismo día que el presidente daba el discurso, el domingo de la noche, presentando el presupuesto, empezaron las especulaciones de qué iba a hacer si el presupuesto salía distinto a lo que él quería y desde el oficialismo se filtró de vuelta la idea, bueno, si no sale como queremos, lo vetamos. O sea, es como que entendés la debilidad política parlamentaria del presidente hoy se expresa en esto, ¿no? En pulseadas todo o nada, que después el presidente medio que modera un poco, pero las últimas de todas fueron con veto, ¿no? Para 2025 los gastos de funcionamiento en Colombia aumentarán para el sector defensa, para educación, para el pago de pensiones y para el aseguramiento en salud, aunque la inversión va a caer en dos sectores que son claves para la necesaria reactivación económica del país, que son la agricultura y la vivienda. Pero en cualquier caso, en Colombia el Estado busca ser, como lo estamos viendo, un actor protagónico como motor de esa economía, mientras que en Argentina, ya lo hemos venido oyendo, lo quieren paralizar, además con otro indicador, el de frenar las obras públicas, las cuales ahora el gobierno de Milei dice que solo quiere reactivar en el caso de las que considere realmente estratégicas. Con Luis Seco hablamos de otros recortes que hay en Argentina en lo que se llama el capital humano. Recortes en salud, en educación, en cultura y en ciencia que para Milei son actores secundarios. Sí, en algunos sectores se han notado, lo que vos llamás cultura, ciencia y tecnología. Hemos tenido en la universidad, se empezó muy dura el ajuste y después a partir de una marcha muy grande, la marcha más grande que hubo contra la política de Milei, fueron los estudiantes universitarios y los profesores y las familias, digamos, de la Universidad Argentina. Juntaron casi 1 millón de personas solo acá en Buenos Aires. Fue una marcha muy grande. A partir de ahí yo te diría que medio que se regularizó un poco el tema de las transferencias a las universidades y ahora estamos todos esperando a ver qué pasa con el tema ese porque el Parlamento sancionó una ley también de ajuste automático de los gastos de las transferencias de las universidades que el presidente prometió vetar, que todavía no vetó. Sí vetó el de previsional, todavía no vetó lo de las universidades. Pero las señales son bastante categóricas. Yo te diría que ese ajuste, de nuevo, y lo ves en los números macro agregados, el ajuste que se hizo este año, el presidente pretende mantenerlo en el año que viene. Entonces, todo lo que se ajustó, que nosotros decíamos, el licuadora va a rebotar un poco porque no lo puede dejar tan abajo, él pretende dejarlo donde está. Por tanto, esta eliminación de algunos entes relacionados con la cultura
con la ciencia y tecnología, la baja de los presupuestos universitarios, más probablemente él pretenda mantenerlos durante el año 2025. Donde estuvo más fuerte, si querés, la reducción es, como te comenté en la pregunta anterior, la cuestión de la obra pública. Ahí hubo un ajuste muy grande. Imagínate que ajustado por inflación cayó casi el 90% la obra pública. O sea, está, todo lo que se venía haciendo está básicamente parado. En las planillas de presupuesto, imagínate que el presupuesto argentino, las planillas anexas que te dan cuenta de gastos son más de 300 páginas. Por lo tanto, si bien la publicó el domingo, yo todavía no llegué a ver todas. Es difícil. Pero en las planillas donde figura la obra pública aparecieron algunas novedades de algunas obras públicas grandes que se había girado cero este año, que el año que viene tienen alguna partida. Con lo cual es como que está seleccionando cuáles seguir y cuáles no. Eso es bueno. Pero yo te diría que todo ese rol más, si querés, social o cultural, tecnológico, va a seguir afectado, y la inversión en capital humano tal vez también. El presidente cree que el capital humano puede ser formado por el sector privado. Con la aplicación de un neoliberalismo que se vende como nuevo de lo nuevo, un neoliberalismo 2.0, en Argentina sigue ocurriendo lo mismo que pasa con el viejo neoliberalismo, que mejoran esos indicadores macroeconómicos como la inflación, pero la pobreza ha crecido como nunca antes. Una tendencia que, eso sí hay que decirlo, venía de gobiernos anteriores, fueran de derecha o de izquierda, pero que sin duda se ha profundizado ahora con Milei. En cambio, en Colombia esa pobreza sigue cayendo, un 3% en el último año con Petro, a pesar de que el crecimiento económico ha sido muy limitado y que el país casi cae en una recesión el año pasado, en el 2023. Aquí Luis Seco habló de la expectativa que hay con esta receta del neoliberalismo 2.0 de Milei y por qué la popularidad que aún mantiene el presidente a pesar de este durísimo apretón fiscal. Mira, yo, digamos, una de las consecuencias de la política económica ha sido una fuertísima recesión, ¿no? De la mano de esa recesión tenés algunos indicadores complicados en materia de empleo, y si a la recesión le sumás la inflación, evidentemente hubo mucha gente que cayó por debajo de la línea de pobreza y la línea de indigencia. Estamos en niveles casi récords de pobreza en Argentina, 55 o 56% de lo que releva la encuesta de hogares, te da que son personas por debajo de la línea de pobreza, con mucha concentración en los segmentos más jóvenes de la población argentina. Hay muchos niños pobres, eso supera el 60%. Eh, pero volviendo al tema que vos decías, obviamente la combinación de una detracción del gasto público sumado a una a una inflación muy alta al principio de la gestión, producto del sinceramiento cambiario que hizo el presidente, repercutió muy rápido en los bolsillos de los argentinos. Yo te diría que ha habido un fenómeno de pauperización muy importante. Cuando mirás los datos de distribución del ingreso, por ejemplo, todos los deciles del ingreso caen en sus niveles de ingreso real, salvo el 10% más rico. El resto todo se deteriora, con lo cual aumentó también la concentración del ingreso en el segmento más rico de la población, que por lo general es el que tiene capacidad para ahorrar en dólares en Argentina, y entonces frente a una devaluación mejora. Eh, y esa situación es la situación que hoy, si querés, si estuvieras siguiendo todo el tiempo la televisión argentina, verías que la pregunta de la mayoría de los comunicadores de Argentina es: ¿cómo es que con esta situación de pobreza creciente, marginalidad creciente, poder adquisitivo que cae, por ahí ahora dejó de caer, se estabilizó un poco, pero que cayó fuertemente respecto a los años del año anterior, cómo es que Milei todavía mantiene el apoyo popular y la imagen que tiene? Y me parece que es ahí donde él un poco se escuda, ¿no? Diciendo, bueno, yo mientras tengo esta imagen, no me importa tanto lo que diga el Parlamento, yo gobierno para la gente que me apoya, y que hay gente que está muy entusiasmado con la posibilidad de cambiar la Argentina y el cambio que promete el presidente, ¿no? Y eso no se ha agotado a pesar de las dificultades de estos 8 meses. Ya te digo, y es en parte paradójico, porque uno pensaba que iba a haber mucho más conflicto que el que hemos visto hasta ahora, ¿no? O sea, si vos mirás la Argentina de hoy, no es una Argentina extremadamente más conflictiva que la de antes. Entonces dice, bueno, pero entonces, ¿cómo puede ser? Digamos, y me parece porque hay una gran
parte de la sociedad que la sufre el ajuste, sufre la reducción del tamaño del Estado, del gasto y el aumento de la pobreza, pero que cree que ese es el único camino que tenemos para salir de donde estamos y está dispuesto a apoyar todavía, ¿no? A nadie le gusta pagar impuestos y eso lo sabe y lo aplica de sobra Javier Milei en Argentina, pero no tanto Gustavo Petro en Colombia. Para financiar el presupuesto colombiano que tiene ese faltante que les decía al principio, está prevista una reforma tributaria que busca afectar principalmente a las casas apostadoras por internet. Aunque fuera del libreto de un socialista como Petro, esa reforma también quiere bajarles los impuestos a las empresas colombianas, fuera de las relacionadas con el petróleo y el carbón. En el caso argentino, Luis Seco cuenta que el gobierno Milei va a dejar por el contrario abierta la puerta para bajar impuestos en todos los casos en el país si mejora el recaudo. Hay un impuesto que desaparece en Argentina hasta fin de año, porque por ley había sido regulado solo hasta fin de año, que se llama el impuesto país, que básicamente es un impuesto que recae sobre las transacciones en moneda extranjera. El impuesto desaparece a fin de año, y entonces en el presupuesto lo que se hizo no fue poner nuevos impuestos, sino hacer estimaciones del resto de los impuestos que compensan esa caída. O sea, es como que dicen, che, no se preocupen que desaparece este impuesto, porque la recaudación la voy a compensar con la actividad económica que crece, la economía que funciona mejor y demás. Así que no hay muchas novedades ahí. Ahora, el presidente tiene la decisión esa de la voluntad de ir bajando impuestos, y la regla fiscal, que hablamos al principio, lo que dice es, si recaudás más de manera permanente, no porque en un año tuviste suerte y recaudaste un poco más, si de manera permanente la recaudación crece, la parte que se ahorra o que se puede ahorrar no se va a usar para gastar más, sino que se va a usar para bajar impuestos. ¿Sí? O sea, hay una decisión de decir, no, el tamaño del Estado no aumenta más, y si aumenta la recaudación, bajo impuestos. No es eso el 2025, veremos si lo es el 2026. Pero Milei tiene esa voluntad, si querés, de seguir achicando el Estado, porque es una forma de achicarlo, ¿no? Si yo mantengo constante el tamaño del Estado a lo largo del tiempo, nunca más gasto más de lo que me sobra, o de lo que recaudo de más, el tamaño del Estado va a ir cayendo. Yo creo que eso es una política de Estado para Milei. Si estamos claros, como hemos visto que hay muchas diferencias entre Petro y Milei, materializadas en sus presupuestos y en la forma en la que ven el Estado, vamos a dejar claro también que ambos se parecen en sus peleas con el Congreso. Es poco probable que los parlamentos de los dos países, de Colombia y Argentina, les vayan a aprobar sus presupuestos tal cual los presentaron. Y es que haciendo las cuentas, Milei tiene apenas a 13 de 72 senadores de su lado y Petro solo se asegura algo así como 35 de 105 senadores. En Colombia, si el presupuesto no ha sido aprobado, dice la ley, el 20 de octubre es posible que el presidente lo pueda aprobar por decreto, aunque después de eso la Corte se lo puede terminar tumbando y lo deja con menos plata para poder gastar. Los críticos de Petro aseguran que el interés que hoy tiene Petro de que le autoricen un presupuesto robusto, que está desfinanciado, es para poder hacer campaña política para las elecciones de 2026. Pero si miramos a Argentina, hay otra posibilidad para el presidente, una posibilidad más amplia, por el llamado poder de veto que podría tener Milei si el Congreso, donde vemos que es minoría, le cambia mucho su presupuesto inicial. Aunque como su idea es gastar menos, le podría terminar sirviendo esa idea de no hacer mucho para que se lo aprueben y dejar que en 2025 siga aplicando el presupuesto de 2023. Es decir, eso sería su licuadora a la máxima potencia. Con Seco hablamos entonces de las opciones que ahora tiene el presidente argentino para aprobar su presupuesto. Si no se aprueba, no se aprobó. Primero, si se aprueba y no le gusta, lo puede vetar. Sí. Puede vetar artículos que hayan sido cambiados de alguna manera, que le sacan, si querés, el objetivo que él buscaba con el presupuesto, o puede vetar todo el presupuesto. Tiene esa libertad. Otra cosa distinta es que no se lo apruebe, o sea, que el Parlamento no apruebe el Parlamento, o sea, el presupuesto, o sea, que directamente no se pongan de acuerdo ni siquiera en un artículo, que no haya un dictamen de mayoría y que entonces el Parlamento no pueda votar. Entonces, en ese caso, la ley de administración financiera prevé la prórroga del presupuesto anterior, que en este caso sería la prórroga del presupuesto anterior, o sea, la prórroga de la prórroga, sería
la prórroga del 2023, y en esa prórroga básicamente lo que se hace es decir, bueno, la inflás por inflación y ves qué te queda para gastar. Ahora, ya te digo, no sería lo mejor, aparte porque, digamos, de vuelta, es como que caes en la discrecionalidad total del presidente y del jefe de gabinete. No me parece que sea serio de la oposición no aprobarle un presupuesto al presidente. En todo caso, lo que tiene que hacer es discutirle la letra chica, decirle, mirá, cambiate estas tres, cuatro cosas y el presidente está dispuesto a aceptar esos cambios, obviamente, ¿no? Pero el problema es que en Argentina, sospecho que en Colombia debe ser parecido, es que esta práctica parlamentaria por lo general deriva en que aumenta el gasto. Que dice, bueno, yo te apruebo esto, pero si me gastás tanta más plata acá, Una yo te apruebo transacción. esto, todo transaccional. Lo cual a veces en política es lógico que lo sea, porque vos tenés que reunir la voluntad de gobernadores, senadores que representan a las provincias, diputados que representan los intereses de ciertos sectores. Así que, en resumen, los presupuestos que les presentaron a sus congresos los presidentes Petro y Milei son, como vimos, la clara demostración de su línea ideológica, con un estado más grande en el caso de Petro para más gasto social versus uno más pequeño de Milei para lograr equilibrio fiscal. El apretón de Milei ya está aumentando la pobreza en Argentina, mientras que el amplio gasto en el que quiere seguir Petro le puede pasar cuenta de cobro con el endeudamiento y las calificaciones crediticias. Lo que está por verse es cómo van a ejecutar en 2025 la plata que les terminen aprobando los congresos de Colombia y Argentina estos dos presidentes antagónicos que coinciden en una sola cosa, en ser minoría. A ustedes, gracias por escuchar. Esto es Al pie de un volcán en Latam, un podcast para contar y explicar lo que pasa en nuestros países de Latinoamérica. Los esperamos en un próximo episodio y recuerden seguirnos en Instagram en @elvolcanlatam y en mi cuenta de Twitter @RicardoGonduk.